Hola, bienvenidas, bienvenidos. En esta cápsula y en la siguiente abordaremos el concepto de límite. En esta primera parte, el reconocimiento de patrones infinitos. En el universo de las matemáticas existen muchas situaciones que involucran procesos infinitos, como por ejemplo las infinitas cifras que aparecen en decimales periódicos o semiperiódicos al transformar una fracción en este tipo de representación. Algunos patrones geométricos también parecen ser sucesivos y eternos. Otro patrón infinito podría ser el ordenamiento de algunos subconjuntos de los números naturales, como lo son los números pares, los múltiplos de 3, los números impares o los cuadrados perfectos. La expresión matemática que genera este tipo de conjuntos numéricos infinitos ordenados se les llama sucesión. Así, por ejemplo, 2 elevado a n genera los infinitos términos del conjunto de las potencias de base 2. Estos ejemplos muestran que sus términos se alejan cada vez más del anterior y del origen. Sus valores numéricos son ascendentes de forma biunívoca con el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, tienden al infinito. Este tipo de sucesiones se les llama sucesiones divergentes. El siguiente patrón geométrico muestra la bisección de la superficie de un cuadrado a través de un segmento paralelo a uno de sus lados. Esto se repite en cada una de las figuras generadas. Entonces, cada vez que se traza este segmento, se obtendrá la mitad del área de la figura generada anteriormente. ¿Cómo podrías describir el patrón que se ve en la imagen? ¿Continúa eternamente? ¿Existe alguna expresión algebraica que describa este comportamiento? ¿Puede existir un cuadrado con área de valor 0? Una forma de dar una descripción matemática a este comportamiento es pensar en términos de fracciones. Inicialmente está el 1 como entero, representando al área del cuadrado inicial. Este es el primer término. En la primera disección se obtiene un medio, es decir, la mitad del área inicial. A continuación se obtiene un cuarto en el tercer término y un octavo en el cuarto. Entonces, el conjunto que describe este patrón infinito serían todas las fracciones de numerador 1 y denominador las potencias de base 2. La expresión matemática sería la siguiente. Esta sucesión genera infinitos términos. ¿Se podrá determinar un último elemento? No es posible determinar un último elemento, ya que es una sucesión con términos infinitos, pero sí se puede determinar su tendencia y con ello tratar de inferir algún límite. Al tabular los datos generados por esta sucesión en forma de decimal, se puede observar que van teniendo cierta tendencia hacia el cero. Cada fracción generada es un 1 dividido por un número entero cada vez más grande. Las cifras decimales van teniendo cada vez más ceros en la izquierda. Por lo tanto, bajo esta mirada, esta idea de tendencia, se dirá que la sucesión tiene como límite el cero, a medida que su variable de entrada tiende al infinito. En este caso, ese infinito se traduce como todos los números naturales. En la recta numérica, al aumentar la escala, se puede observar cómo cada uno de estos términos generados por esta sucesión son cada vez más cercanos entre sí y en torno al número 0, por el lado derecho. Es el proceso inverso a la sucesión divergente. Este tipo de sucesiones recibe el nombre de sucesiones convergentes. Al trazar un radio en torno al 0,
Por muy pequeño que éste sea, siempre existirá la posibilidad de encontrar elementos de este conjunto ordenado e infinito. Este análisis matemático que acabamos de hacer, este análisis de tendencia numérica, es la idea intuitiva de la noción de límite. ¿Cuál es su utilidad? Permite analizar qué es lo que le pasa a alguna magnitud, función o expresión matemática cuando se expone a una situación extrema, como por ejemplo la tendencia hacia un número en particular o al infinito, como acabamos de ver en estas sucesiones, donde sus variables de entradas son sometidas a estas circunstancias, con el objetivo de ver si es posible inferir algún límite. Gracias a la noción de límite se pueden sacar muchas conclusiones. Este patrón geométrico ahora cobra sentido matemáticamente. Determinar el límite permite definir a estos conjuntos ordenados. Nos permite tomar conciencia de todos sus elementos que componen a estos conjuntos dados simultáneamente, para dejar de tener en mente ese patrón reiterativo eterno. Con la noción de límite, entonces se define que esta sucesión se compone de las infinitas fracciones de numerador 1 y denominador las potencias de base 2, teniendo como límite inferior abierto al 0 y el límite superior cerrado al 1, es decir, que este conjunto se encuentra entre 0 y 1. Actividad. La imagen muestra una balanza en cuyo receptáculo se van insertando bolitas siguiendo el patrón que aquí se muestra. Estas bolitas tienen la misma masa. Describe el patrón numérico según el cual se irían llenando los lados de la balanza. Escribe una expresión algebraica para este patrón. Esta sucesión genera infinitos términos. ¿Se podrá determinar un último elemento? En algún instante, ¿la balanza estará equilibrada? ¿Qué relación tiene esto con el concepto de límite?